que están dispuestos, hermanos, a trabajar y orar por estas misiones. Vamos a leerlo alternadamente, capítulo 16 del libro de Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Pero oíd, decí a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén y amén. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Estén, hermanos, en sus puestos. Permíteme. Bueno, en esta mañana estamos, y es un día de misiones, es un día de evangelismo, es un día de predicar las buenas nuevas de salvación. Y vamos a predicar esta mañana creyendo en las misiones. Creyendo en las misiones. He querido leer todo este pasaje para entrar en contexto. Noto que en ese lugar, bueno, en ese tiempo, los discípulos, la Biblia dice que estaban muy tristes por la partida de su maestro. Y quizás cada uno se fueron a sus quehaceres, dudando lo que venía después de la resurrección. Pero había unas mujeres que acostumbraban llevar especies aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y esperaron que pasaran algunos días y se pusieron de acuerdo estas mujeres a llevar esas especies aromáticas. Y cuando llegaron allá, la Biblia dice que encontraron la piedra removida, el cual era una piedra muy grande. En esa tumba a nadie habían sepultado. Vean, Jesús tuvo una cruz prestada, tuvo un vestido prestado,
una tumba prestada. Todo fue prestado. Y esta tumba no se la imaginaba aquel hombre que le había comprado, que iba a sepultar. Uno muchas veces compra bóvedas y uno no se imagina que el primero que va para allá es el que la compró. Y este hombre no se imaginaba quién iba o a quién iban a sepultar en esa tumba. Pero cuando notó esto, él mismo se ofreció que le permitieran bajar el cuerpo de Jesús y colocarle otro vestido nuevo. Y también dedicó esa tumba para que reposara el cuerpo de Jesús. Ve, hermano, hay que creer cuando Él dice, cuando el Señor habla, hay que creerlo. No hay que dudarlo. He visto por ahí videos, hombres que ganan mucha plata, ¿cómo le llaman esa? Influencia. Un hombre que creo que tiene algunas cosas cristianas y se la pasa, lleva una Biblia y un dinero. Y van a las personas, ¿qué quieres? ¿La Biblia o el dinero? Yo no, el dinero porque necesito para alimentarme. La Biblia, dijo alguien, la Biblia no porque eso es escrito por hombres. Y yo no creo. Y no creo. Pero aquellos que recibían la Biblia, aunque no veían dinero, alguien dijo, yo recibo la Biblia y le hacen la pregunta, ¿por qué? Porque en ella, dice, en ella encuentra uno la salvación. En ella uno encuentra las soluciones para la vida. Por eso recibo la Biblia. Y al recibirla, el hombre dice, ahora ábrala. Y cuando la abra, hay más dinero de aquella que le habían ofrecido 20 o 40. Había más dinero que eso. Pues hay que creer las promesas que están escritas. Si Él le dijo a los discípulos, le dio a entender, Él dice, yo mismo coloco mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Ya le estaba hablando de una resurrección. Pero ellos por su tristeza no creyeron que había resucitado. Pero el Señor siempre tiene testigos en esta tierra y lo dejó escrito para creer. Hay muchos todavía que no creen que Jesús resucitó, que esto es un mito. Pero a nosotros no es un mito. Aunque no fuimos testigos allá, creemos que sí resucitó entre los muertos. Y cuando estas mujeres fue a anunciarle a sus compañeros, a sus discípulos, la Biblia dice que dice, y no le creyeron por sus dichos. Luego dice que el Señor dice, la Biblia dice que se le presentó a aquella mujer, María Magdalena, donde aquellos que siempre distorsionan la Biblia dicen que María Magdalena fue amante de Jesús. Los que distorsionan la Biblia. Y que él tuvo relaciones con esta mujer. Son dichos de ellos. La palabra no lo dice. Se le presentó a ella y ella misma fue a correr a comentarle a sus compañeros y no le creyeron. Luego se le presenta a dos que iban para el camino del campo hacia Emaús. Se les presentó literalmente y habló con ellos y cenó con ellos. Y ellos fueron a contarle las nuevas a sus discípulos y la Biblia dice tampoco le creyeron. Por eso hay que creer en las misiones, que sí, en las misiones, en el evangelismo, en el trabajo de Refán, creemos que cuando se predica, la palabra no vuelve vacía. Y por eso dice la Biblia que cuando el Señor se le presentó a ellos, que le dice, les reprochó su incredulidad de corazón, por no haber creído que Él había resucitado, y les envió muchos testigos. Hoy en día, muchas personas han muerto y aunque se les ha llevado el mensaje, no creyeron, porque lo dejaron para otro día, para otro tiempo. Pero hay que creer y bienaventurado lo que no vimos
pero creemos, dice el Señor. Y nosotros creemos en el evangelio que tiene poder y autoridad para salvar. Entonces, por eso todavía hay misioneros y todavía se predican las misiones. Y hemos oído que hay naciones que se están abriendo las puertas, donde han enviado a un hombre a predicar la palabra del Señor. Y muchos de allá se están convirtiendo al evangelio porque creen en el misionero. Y cuando una persona cree, Dios lo usa, las mismas que nos enseñaron a nosotros. Las mismas misiones que nos enseña la Biblia es la que nosotros enseñamos, no otra. Y por eso el Señor les dice, bueno, ahora porque ya creyeron, porque estoy literalmente con ustedes, aunque había resucitado, ya creyeron, porque Tomás dijo, hasta no ver, no creo. Porque Tomás fue otro que no creyó. Y que el Señor le dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ahí donde dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y nosotros sí creemos, porque el evangelio tiene vida, tiene sustancia. Si esto no tuviera sustancia, hermano, vana sería la predicación nuestra y vana sería el evangelismo que estos hombres y mujeres están realizando. Pero hay palabra que cae en buena tierra, hay palabra que cae en pedregales, hay palabra que cae en el camino y el enemigo aprovecha eso. Pero cuando cae en buena tierra produce a 100%. Entonces, cuando una persona cree, Dios lo llama a hacer misiones. Hermano, ¿sí me escucharon? Los que creemos, Dios nos llama a hacer misiones, aunque usted no sean pastores, aunque usted no sean evangelistas nacionales e internacionales, pero el Señor nos llamó para hacer misiones. ¿Y desde a dónde? Desde la casa y fuera de la casa y donde el Señor nos ubique. Porque el evangelismo es un trabajo que se hace en común acuerdo con lo que hemos creído. Además, el evangelismo y la misión no es una orden de nuestros hermanos del consistorio, no es una orden de nuestros directivos, es una orden del dueño de este evangelio. Y él se llama Jesús. Por eso le reprocha la incredulidad a sus discípulos, los amonesta por no haberle creído a las mujeres que el Señor se les presentó. Oiga, y bienaventuradas las mujeres, porque el primeros que fueron ellas. Y ellos fueran las testigas. Se le presentó primero a las mujeres, porque hermanos, regaron el cuento por todos lados, en buen entiéndeme. Y como no le creyeron porque eran mujeres, están inventando, no es verdad lo que están diciendo. Pero yo creo que ellas, no sé la forma como lo diría, pero lo diría de una manera para que les convencieran los varones, pero los varones no se convencieron. Quizás hablaron mal de ella, ustedes hablan mucho, ustedes están diciendo otras cosas, pero bienaventuradas las mujeres que el Señor se les presentó. Y usted puede divulgar también el evangelio. Y usted puede decir, como dijo Pedro y como decimos nosotros también, porque no me avergüenzo del evangelio, porque se me fue revelado a mí también, y porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que crea. Porque ahí donde está la sustancia, creer en el evangelio. Si usted y yo no hubiéramos creído en el evangelio, yo siempre le doy gracias a Dios por haber creído en este evangelio. Lo escuchaba de otra manera, pero nunca me convenció. Pero cuando oí el evangelio ungido con el poder del Espíritu Santo, me convenció y me conmovió. Y hoy le doy la gloria a Él porque estoy aquí
Y yo me convertí fue para ser salvo, no para ser misionero, ni para ser evangelista, ni para ser pastor. Eso vino por añadidura y a Él sea la gloria. Y como vimos anoche, la gloria siempre es para el dueño de este evangelio. Y por eso no nos avergonzamos de ir por todo el mundo y predicarlo. Y el evangelio tiene algunas razones. El evangelista tiene algunas razones para hacerlo. Los misioneros tienen razones para hacerlo. Este trabajo misionero viene directamente dirigido y es una orden de parte de los misioneros, y la iglesia siempre ha estado comprometida con este trabajo y por eso debemos de siempre ir a evangelizar. No sé los que tienen talleres, fábricas, taxis, que cuando se le montan, lo primero que tienen que hablar es que Cristo salva. Porque Dios nos da la oportunidad de colocar una persona al lado nuestro. Imagínese usted que vaya a viajar para
el presidente de la mejor nación allá, ellos tienen que morirse. No son eternos. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. Y por eso debemos de llevar el evangelio, y gracias al Señor por esta tecnología, que el evangelio se riega por todos lados, aunque yo no estoy en el Japón, aunque yo no estoy en Francia, y aunque yo no estoy por allá en Italia, que son idiomas diferentes, pero Dios usa estos medios, y hay unas aplicaciones que aunque uno habla en español, coloca la aplicación en inglés, en francés, y entienden el mensaje, y se convierten a Cristo. Entonces, por esa causa, porque todos van a morir, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. ¿Hay razones para evangelizar? Sí. Pero no hay que callar. Hay que anunciar. Otra de las razones que debe ser cada evangelista está en Isaías 59, verso 1, verso 2 y verso 3 de Isaías. Ahora, como todos pecaron y la muerte pasó por causa del pecado, ahora el pecado hace una división entre el hombre y Dios. Hay una barrera. Y Isaías dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división. La iniquidad es el hombre. Como vimos el jueves, Dios hizo al hombre recto, pero por sus perversidades se apartaron de esa rectitud. Hizo división entre vosotros y vuestro Dios, y vuelve y lea. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos pecaron, por el pecado entró la muerte, ahora hay división entre el hombre y Dios, porque viven en sus iniquidades, y la razón del misionero, del evangelista, es llevar ese evangelio para que la división se rompa en el nombre de Jesús cuando se predique. Pero ¿cuándo se va a derribar eso? ¿Y cuándo van a entender ellos la división que tienen? ¿Y cuándo van a entrar en razón que todos tenemos que morir por causa del pecado, pero que antes de morir en el pecado hay solución para el hombre? Es nuestra responsabilidad como creyentes e hijos de Dios. Iglesia, somos responsables nosotros, y nosotros somos los enviados de llevar este evangelio. Entonces, cuando hay esas razones, llegamos a lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 4, que por esas razones toda alma morirá. Y vea lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vea, hermano, usted no lleva la culpa de su hijo, ni su hijo lleva la culpa suya. Dice, el alma que pecare morirá. Se lo voy a mostrar. Ezequiel capítulo 18. Ahí nos habla las razones por el cual el papá no va a pagar por lo del hijo, ni el hijo va a pagar por lo del papá, sino el que es desobediente
En la iglesia popular nos enseñaban que por eso hay que bautizar a los niños, porque viene el pecado desde allá y por eso inmediatamente hay que meterlo allá al agua. Hoy en día hay algunos de ellos que agarran el niño y lo zambullen. Y por ahí vi un líder que agarró un niño así y lo golpeó en la cabeza. Se descuidó, cuando lo veía meter en la tina, le pegó en la cabeza. Y otro más ordinario lo agarró y lo subyagó allá, como agarrar usted una prenda de vestido. ¿Y los papás? ¿No le duele? Era muy pecador, por eso lo estaba restregando con lejía. La sangre de Cristo sí tiene poder. Amén, hermano. Si su hijo, usted le ha predicado el evangelio y son conscientes de eso y ellos vuelven al pecado, ¿quién es responsable, el papá o el hijo? ¿Por qué el hijo? Porque se apartó, se fue tras las perversidades. Y uno como papá le duele. Hermano, y ahora me voy a condenar porque mi hijo se está condenado. El hijo tiene que volver a buscar de Dios. Y me dice aquí, versículo 18, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, porque no pecó. El que pecó fue el papá. Por eso el alma que pecare, esa morirá. El 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces, por eso el alma que pecare, esa morirá. Y será un dolor profundo, habiendo oído el evangelio muchos tiempos, hermano, que se pierda. Cosa difícil. Entonces, por esa razón, todos nosotros como iglesia debemos de hacer esas misiones, porque si ellos no se convierten, si ellos no vuelven a Dios, si ellos no reciben a Cristo creyendo, Apocalipsis 20:15 dice, ya en un juicio del trono blanco, dice ahí Apocalipsis 20:15, se les acabó la Biblia a los hermanos. No, ahí está. ¿Qué dice? El que no se halló inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amigo que nos visitan esta mañana y los que me oyen allá, yo sé que si le hago esta pregunta, ¿quieres ir al cielo? Claro, pastor. Pero para ir allá tienes que creer. ¿Por qué tengo que creer, pastor? A ver si recuerdo si es 21:27 o 22:27 de Apocalipsis. 21:27, búsqueme por ahí a ver qué dice. 21:27 de Apocalipsis. Vea. Si no se halló escrito en el libro de la vida, no entrará en ella, es decir, a la tierra prometida, a Jerusalén, al cielo, como usted lo quiere. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué más? O que hace abominación,
¿Y qué más? Y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y a Él sea la gloria. Hermano, si usted cree que su nombre está inscrito, guardémonos para el Señor. Porque hay otro libro, la Biblia habla de libro y libros, y los que están en los libros fueron lanzados al lago del fuego. En los libros. Dios quiera que usted crea en el Señor y salga de este libro, de los libros al libro. Yo sé que ustedes no son deudores en las tiendas. Eso espero. Pero el que es deudor tiene un cuaderno allá. ¿Cierto? Y escriben. Y usted va por el mercado, por favor, escríbeme. Listo. Y cuando no hay para pagar, nos da pena acercarnos allá, ¿verdad? Nos da pena ir a pedir, como dice usted, una cubeta de hielo, un cartón de huevos, un cartón de huevo, una cubeta de huevos, un enjambre, en otra ciudad dicen enjambre de huevos. Le da pena, ¿cierto? Porque está escrito en un libro que lo está condenando. Pero qué alegría le da que cuando usted paga, arrancan la hoja. O usted mismo la pide y la despedaza y le da gracias a Dios. En el libro de su vida, en esas páginas, tiene muchas cosas que usted ha realizado y no se ha arrepentido, no se ha convertido. Pero hay uno que paga, hermano, y olvida. Esa hoja que la tiene llena de tantas cosas escritas por las cosas del mundo. Jesús fue al Calvario y no se quedó en el Calvario. Tuvo que resucitar porque en la hoja de su vida está manchada de pecado. Y por esa resurrección y por la sangre que derramó en el Calvario, esa hoja será limpia mientras que usted crea en este evangelio de poder. Y si no lo hace, seguirá manchada todavía. Pecado de iniquidad, pecado de fornicación, pecado de adulterio, de robo, de hechicería, de maledicencia, de tantas cosas tiene esa hoja. Pero aquí está el que todo lo puede por medio de este evangelio glorioso que nos ha enviado a predicarlo en todo el mundo, en la nación y aquí en la ciudad de Cúcuta y en este barrio, que en ese nombre hay inmenso poder para borrar toda iniquidad. Para que nos inscriba ahora en el libro de la vida. Que cuando lleguemos a partir de esta tierra, el familiar esté descansando y le dando gracias a Dios. Tuvo y estuvo en el tiempo de convertirse y se convirtió a Cristo. Aunque me duele sepultarlo, pero mi esperanza es que algún día nos vamos a encontrar arriba en el cielo. Y usted dice, y el nombre de él está escrito. Y uno dice, ahora tengo que cuidarme porque yo sigo en este mundo. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, nos cuidamos de todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Porque Él no va a venir nuevamente, se va a ser hecho hombre en la tierra para ir a la cruz, para morir por nuestras culpas. Él lo hizo una sola vez para siempre. Alguien grita gloria a Dios. Por eso debemos de hacer misiones, por eso debemos de hablarle a las personas. ¿Y quiénes deben de ir a esos lugares? Usted y yo como iglesia que hemos creído por aquel que vino, nos tocó la puerta y nos dijo, Cristo te ama, vecino. Y nos hablaron de este evangelio. Nos llamó para hacer misiones, nos llamó para hacer el evangelismo. En Hechos capítulo 8, verso 4 hasta el 8, vamos a leer qué nos dice Hechos, capítulo 8.
Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Siga. Espere que Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad, porque fue un misionero a llevar el evangelio a esa ciudad. No dijo, gracias Señor, ya soy salvo. Se preocupó. Por eso la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Aunque hay la mies, hay obreros todavía para servirle al Señor. La razón la tiene la iglesia para llevar el evangelismo, y debemos de ir al lugar que el Señor nos encomienda. Muchos anhelan a ser pastores misioneros en Costa Rica, Brasil, pero mientras que el Señor nos llame para allá, esto se llama Camilo Daza, Colombia, Cúcuta. Daniel Jordán, Colombia, Cúcuta. Escalabrine, Colombia, Cúcuta. José Bernal y alrededor. Mientras que vayamos allá a un país de esos. Alguien me decía, pastor, anhelo ir a Inglaterra, y estaba esperando el llamado. Y le dijo, con calma, con calma. Y no aguantó. Y se retiró de la iglesia. Y el anhelo de ir a salvar, pero se retiró de la iglesia. Ahora se perdió. No donde quiera ir yo, sino donde el Señor quiere que nos envíe. Amén. Es una responsabilidad que tenemos de ir a las misiones e ir por todo el mundo, y esta tierra es parte del mundo. Que muchos piensan, hermano, mándenme para ganar dólares. Lo envían es a abrir obra. Para ganarse los dólares hay que ganar las almas primero. Y cuando uno abre y toca por allá, hermano, se encuentra el enemigo alborotado y sabe que es un cristiano, que es un pastor misionero, y comienzan esas legiones de demonios a hacer sus cosas para perjudicar al misionero. Pero cuando el misionero va respaldado con el poder del Espíritu Santo, levántese el diablo que se levante. Y lo que le dije yo cuando me mandaron a abrir obra, el primero que me salió, a él le dicen masacre, y me salió en toalla y con una pistola en la mano, y la que iba conmigo, no hermano, yo me devuelvo para la casa. Le dije, bueno, vuélvese, yo me quedo acá. Y el hombre me amenazó y me decía, yo soy el diablo. Y dije, no, eso no es raro que seas el diablo, yo hablando con él, y con la pistola en la mano y en toalla. No quiero que me hable. Bueno, si es el diablo, pues el diablo está condenado, ¿cómo se va a convertir? Pero en aquella casa sí voy a tocar. Pele el ojo. Y todavía se llama así, pele el ojo. Y duré predicando 7 años y 2 meses en el barrio Pele el ojo. Y se convirtieron muchas almas. Y vea, hermano, los vecinos decían, ¿por qué sacaron la iglesia de acá? ¿Por qué sellaron el pastor de acá? Desde que se llevaron la iglesia de ahí, porque eso no era propio, era arrendado, comenzaron otra vez las masacres. Una vez uno de esos muchachos
porque el refugio de él era el portón de la iglesia y lo traían desde arriba de una montaña para herirlo y matarlo. Y la esperanza de él era meterse en el salón, pero ya la iglesia no existía ahí, el portón todavía existe. Encontró cerrado y ahí lo acribillaron. Porque había oído que en el evangelio hay salvación, pero llegó demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero el Señor nos ha enviado a todo el mundo, y por eso Mateo 28, 19, ¿qué dice? Si no me equivoco, dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las misiones que hacemos. Y por eso no nos callamos, porque es un deber nuestro de llevar este evangelio. Empezar, hermano, la iglesia, la responsabilidad que tenemos, mi hermano, es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y usted, amigo, que ha venido a los cultos, su compromiso es con Dios, no es con el pastor, es con Dios. Y si no se ha convertido todavía, porque no has creído todavía, y aunque has oído muchas veces este mensaje, pero su corazón se endurece, pero Dios le ha mostrado la solución, pero no has querido, y tiene que hacerlo antes que sea demasiado tarde para su vida. Porque este evangelio se dejará predicar acá cuando termine la gracia, y el Señor, aquel que resucitó de entre de los muertos, y lo que leía el hermano esta mañana, aquellos que lo vieron alzar hacia el cielo, oyen la respuesta de aquellos ángeles, así como lo habéis visto ir al cielo, volverá nuevamente a la tierra. Y no a morir, sino a venir a levantar a un pueblo, y el pueblo que hemos creído y los que estén inscritos en el libro de la vida, seremos transformados para arriba, para el cielo, y luego Él vendrá nuevamente y se parará allá en el monte de los olivos a hacer juicio con aquellas naciones, con aquellos que no quisieron creer, y Dios quiera que usted no participe en eso. Lo que Dios quiere es que usted participe ahora en este evangelio que todavía tiene poder de Dios para rescatarlo, y que cuando Él venga usted pueda oír la trompeta de Dios y pueda oír la voz de este Dios poderoso, pueda oír la voz de este dueño de este evangelio cuando te llame por tu propio nombre y le dicen: a casa de mi Padre muchas moradas hay, y ahí hay una morada grande para todos ustedes si quieren creer. Alguien grita gloria a Dios. Pero la responsabilidad somos nosotros, mis hermanos. Romanos capítulo 10, verso 13 hasta el 15, nos amonesta aquí el apóstol Pablo a la iglesia también. Romanos capítulo 10, verso 13 hasta el 15. Romanos capítulo 10, verso 13 hasta el 15 dice: esto es para los creyentes. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, el que crea, ¿no? Te conjuro por el Dios de Pablo. Atrevido, ¿no? Te conjuro. ¿Y qué le dice la legión de demonios? Al Dios de Pablo lo conozco. Y sé quién es Pablo. ¿Y usted quién es? No se había convertido, ya quería reprender a los demonios allá. Y los demonios que estaban en ese muchacho se le avanzaron a ese, que dijo: te conjuro. Y lo hicieron correr, hermano, y hasta le quitaron la ropa, pasó una vergüenza por allá. Pero el que cree, sabe invocar este nombre. Y si se le presentó una legión de demonios, usted se para como un varón de Dios y lo reprende en el nombre de Jesús.
y los demonios se estremecen ahí. Quizás el demonio agarrará piedra o agarrará un garrote para darle, pero usted le sigue invocando: en el nombre de Jesús te reprendo. Y el demonio tendrá que irse avergonzado por allá, y él mismo se quitará el vestido, pero a usted no le quitará el vestido, porque la iglesia está revestida con el poder y la unción del poder del Espíritu Santo. Y por eso el hermano decía que el poder del Espíritu Santo es el motor de esta iglesia. Y aunque el diablo desde que nació la iglesia ha intentado derrotar esto, pero no podrá, hermano. ¿Quién podrá meterse con este Dios tan poderoso, que tiene el único poder para transformar al más vil, al más despreciado en la calle? Me decía un muchacho estos días, la pasa por acá: pastor, algún día voy a ir. Y vaya antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios hace unas transformaciones, hermano. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Porque si usted se mira una foto antes de convertirse a Cristo, usted mismo le da miedo. Pero ahora se encuentra con una foto siendo creyente. A usted mismo se besa en la foto. Gracias, Señor, porque recibí nuevamente, recobré la imagen que había perdido. Porque el que anda en pecado, hermano, el diablo lo arruga, lo vuelve viejo, lo vuelve un etcétera. Pero de la basura, ya como lo tiene el enemigo, desnuda el santo brazo de este poderoso y baja ya al lodo cenagoso, donde el diablo decía: te destruí. Pero este Dios de misericordia, el dueño de las misiones, el dueño de este evangelio, mete la mano en la profundidad allá y lo levanta y lo coloca, lo lava con su sangre, le pone un vestido nuevo, lo calza, hermano, le coloca un anillo en su dedo y nos convierte ahora en un hijo de Dios, que eso no le gusta al diablo, que nos llamen hijo de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, conviértese al Padre. Y Romanos 10:13 sigue diciendo, el 14. Ahora, nos dice a la iglesia: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Iglesia, esto es para nosotros: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y dígalo fuerte: de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Él es el que guía nuestras vidas. Él es el que nos lleva al que está necesitado. ¿Cómo se van a convertir si usted no da un buen testimonio? ¿Cómo van a oír el evangelio si usted nunca se ha atrevido a hablarle? Y lo que hace es hablar del pastor, de los hijos, de los diáconos, de la iglesia. Y por eso dice ellos: ¿para qué voy allá? Mejor sigo yendo allá, en aquel lugar donde estoy. Porque no les habla de las cosas nuevas de salvación. Bienaventurados los que están asistiendo, los nuevos, que están oyendo nuevas de salvación, están oyendo el evangelio de poder. Quiero decirle a los amigos que nos visitan: este evangelio tiene poder, y lo vuelvo a repetir: este evangelio tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene unción. Y por eso estamos dispuestos a desgastar nuestra vida en estas misiones. Estamos dispuestos a dejarlo todo para predicar este evangelio. Que aquel que está sordo espiritualmente, Dios le puede hacer un milagro en esta mañana, destapar sus oídos.
y que oiga que Él ha venido a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué nos dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4? Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 5 y verso 6. Segundo libro a los Corintios capítulo 4, verso 5 y verso 6. No lo encontraron. Capítulo 4, verso 5 y verso 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso es el despoja de su reino y viene a esta tierra a predicar él mismo el evangelio, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y muchos se acercaban a él porque le creyeron. Pero hoy en día hay muchos que no creen. Pero usted es una persona bienaventurada en esta mañana, porque estamos predicando que Jesucristo es el Señor, que Él es el que salva, que Él es el que perdona, que Él es el que sana, que Él es el que liberta, es el que hace grandes cosas y maravilla. Vea, querido amigo, cada uno de nosotros podemos hablar de un milagro hecho por este Dios poderoso, que lo hace inmediatamente si uno cree de verdad en el evangelio. Si uno cree, inmediatamente el Señor lo saca a uno de las tinieblas a su luz admirable. Aunque ya le cité Romanos 1:16. Y colóquelo allá, mi hermano, para que eso se nos quede grabado. Romanos 1:16. Y vamos a leerlo en esta mañana. Romanos 1:16. Vamos a buscarlo por acá, que es más rápido. Porque no me avergüenzo del evangelio. Dígalo, iglesia. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír, capítulo 10, verso 17 de los Romanos. Porque la fe viene por el oír. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por favor, que lo allá para que lo lean. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bienaventurados porque están oyendo. Pero qué bueno. No creamos, como dicen por ahí, que le entró por este oído y le salió por este. Yo a veces me meto el topito, a ver si me lo saco por acá y no sale. Sino cuando entra por acá, el corazón se endurece y no quieren aceptar a Cristo. Y dicen: no, yo no voy a cambiar. Yo no voy a dejar aquello. Yo, si me convierto ahí, no voy a ser como la hermana y mire cómo que se viste y vea cómo la pasa. No, aquí vea.
Aquí vestimos bien. No porque tengo chaqueta, sino que vestimos bien para el Señor. Aquí la mujer cuando se convierte, vive para Dios. Le agrada a Dios. Y el varón también cuando se convierte, se viste para agradar al Señor también. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando se oye y se cree. Usted si tiene un pantalón ahí y se le rompió, usted se lo coloca. Bueno, hoy en día los muchachos, no entiendo por qué lo hacen. Y ya están vendiendo ropa como para muertos. No sé si la han visto. Feas, horribles, me dio cosa cuando lo vi. Ropa para zombies. Hermano, sí, fea. Como para muertos. Rota por todos lados. Y es más cara que un pantalón bien hecho. Yo le digo a mi hijo, yo no le voy a botar plata a un pantalón roto. Y yo le dije a la muchacha, no, véndeme ropa buena. Esta es buena, no, que no tenga huecos, no tenga rotos así. No, que eso es la moda. No, no, yo quiero un pantalón bueno para poder pagar. Pero hoy en día hay un slam, un pantalón que usan las mujeres. No sé cómo se colocarán en ese pantalón, hermano. Hueco, hueco, puras tiras, puras tiras, puras tiras. No sé cómo harán. Uno dice que se ponen una bolsa de plástico para poder introducir la pierna ahí. Briega porque quieren. Quieren parecerse más al mundo. Pero usted y yo no nos parecemos al mundo. Nos parecemos es a Cristo. Y tenemos un olor de Cristo. Aunque usted no se baña físicamente, el olor de Cristo no se le quitará. Pero Él se le dice, báñate por favor. Pero el olor de Cristo permanece. La sangre que Él colocó en nuestras vidas, hermano, no huele a mal, huele bueno. Porque en donde llegamos, hermano, ellos nos miran. Oye, son diferentes, son mínimos, son evangélicos. Y nos pregunta de a dónde son, de qué parte, y unos con ese orgullo. Soy pentecostal, Jesús solo. Porque aunque no lo digamos, la vestimenta nos delata. La forma del cabello nos delata. Pero si nos colocamos un vestido feo, roto, y venimos de esa manera a la iglesia espiritualmente, con parches y parches y parches, ya no tiene dónde colocar otro parche porque ya no tiene dónde más pecar, ya probó de todo. Ya quítese esa vestidura de harapiento, discúlpeme la expresión, quítese esa ropa de harapiento. Así como hizo el hombre cuando regresó a la casa, llegó todo harapiento, pero el abuelo, su padre, lo abraza y aunque olía mal, lo mandó a bañar, lo mandó a vestir y le colocó un vestido nuevo. Yo creo que lo tenía por allá guardado y agarró el anillo que se había quitado ese muchacho y se lo colocó nuevamente en su dedo y le dijo, hagamos fiesta en este día porque el evangelio volvió a la iglesia, el evangelio volvió a la casa, el que estaba muerto ahora vive. Este muchacho era todo harapiento y todo loco. Afeítelo, báñelo muy bien y hagamos fiesta, porque es la fiesta que hace la iglesia cuando se predica el evangelio con poder y autoridad. Y cuando hacemos misiones, hay fiesta en el cielo cuando un alma se convierte a Cristo y cuando oye el evangelio poderoso. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16? Primera la carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Pablo dice, pues si no anuncio el evangelio, porque si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Hermano, ¡ay de mí! Si no anunciare el evangelio. ¿Qué nos dirá el Señor? ¿Qué nos dirá el Señor por no haber anunciado el evangelio?
El Señor quizá nos dará arriba cuando estemos en el juicio, recibiendo las bendiciones, aunque tuviste en el Evangelio, pero edificaste sobre hojas, sobre madera y sobre heno. Entra. Señor, y mi premio, ¿no? Entra. Está salvo. Pero aquellos que hemos edificado sobre oro, plata y piedras preciosas, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco ha sido mucho. Entra. Este es su premio. Señor, no me diste premio a mí, es que usted edificaste en otro lugar. No hablaste de mí. Y te di muchos años para que hablara y nunca habló a una persona, nunca le habló, nunca evangelizó. Confórmese con la salvación. Señor, yo quiero premio. Eso lo hubiera pensado abajo en la tierra. Que cuando lo colocaron que ser evangelista, lo colocaron en el refán, lo colocaron de misiones. Hoy no voy, que vaya Julano, estoy cansado. Que no nos diga eso el Señor, sino que nos diga, entra en el gozo del Señor. Que la misma corona que le va a dar el líder allá de evangelismo, se la den al que está en refán. Y el que recibió el del refán, que se lo den de las estadísticas. Y el de estadística, que él es de los otros líderes ahí. Pero que todos entremos en el gozo. Pero ay de nosotros, dice Pablo, y él mismo se pregunta, ay de mí, si yo no hablare del evangelio. ¿Y cómo no iba a hablar Pablo del evangelio si el Señor lo transformó, hermano, solamente con mirar y oír la voz del Dios y con el resplandor de su gloria? Queda ciego también allá, hermano. Pero él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconozco que tú eres mi Dios. ¿Qué debo de hacer? Y por eso él dice, ay de mí si no voy a hablar. Y aunque él era el perseguidor de la iglesia, ahora lo están persiguiendo a él, pero lo hace por amor a las almas. Y aunque estuvo en muchos momentos de muerte, y aunque lo agarraron a piedra, hermano, y lo escondieron en muchos lugares, pero él seguía predicando. Y aunque lo mordía por allá la serpiente, y aunque estuvo por allá en alta mar casi muriéndose por allá, hermano, Dios nunca lo abandonó. Dios nunca abandona a un misionero. Dios nunca abandona a un evangelista. Dios nunca abandona a aquel que va casa por casa, hermano, a llevar este evangelio, porque el Señor está aquí con nosotros. Y podemos decir lo que dice Isaías capítulo 6, verso 8. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque si ella reconoce, yo siendo hombre de labios inmundos, Dios me haya escogido. Dice que los ángeles tomaron por allá unas tenazas y agarraron un carbón encendido y se los puso en los labios. Si usted lo toma literalmente, hermano, y si ella se quedó sin labios, todo eso es simbólico. La palabra es la que transforma al hombre. Él coloca la palabra en nuestros labios para hablar. Era un hombre vulgar, pero ahora está anunciando. Y por eso él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Si usted te coloca de pie en esta mañana y responde a esta pregunta, esa misma pregunta, colóquese de pie. Porque el Señor nos está llamando a creer en las misiones. A creer en las misiones. Y yo les hago la pregunta como hijo de este hombre. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Iglesia, ¿usted puede responder? ¿Le da miedo responder? El amigo le puede decir, Señor, aquí estoy para convertirme. Aquí estoy para que me transforme. Y usted, hermano, que ha creído en el Señor, le podemos decir con toda seguridad, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién quiere ser mensajeros?
Yo invito a un mensajero en esta mañana que pase acá y haga un compromiso con Dios. Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Si mi hermano no quiere ir, Señor, yo voy. Amigo, usted quiere convertirse y quiere ser un vocero. Lo invito desde ya. Pastor, yo todavía no soy bautizado y quiero hablar de este evangelio. Venga, haga un compromiso con Dios. Dígale, Señor, mientras que yo me convierta, Señor, yo voy a ser un vocero en ese salón, en esa escuela, en ese colegio, en esa universidad. Yo quiero ser un vocero, quiero ser su voz. ¿Quién más quiere venir en esta mañana y decirle, Señor, quiero dedicarle mi tiempo para anunciar este evangelio? Dígale, Señor, usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Quiero ser luz en las tinieblas. Mi hermano y mi hermana que están allá en su hogar, Dios te necesita también. No endurezca tu corazón. Creer en mí. El Señor después no nos vaya a amonestar por ser incrédulos. Amigo, sea creyente en esta mañana. Seas creyente en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, mi Jesús. Aquí estamos, Señor. Glorifícate, oh Padre del cielo. Glorifícate, Señor, por favor. Glorifícate, Señor. Queremos hacer su voluntad. Queremos hacer su voluntad, Señor. La mies es mucha, Señor. hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Muchos se pierden, viven sin dirección, vagan Como ovejas sin pastor. Heme aquí, Envíame a mí. heme aquí, Envíame a mí. yo iré Por aquellos que que vagan sin ti. Envíame a A mí, mí. yo iré. La mies Mies es es
necesidad al campo va. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como becas sin paso. Y heme aquí, envíame a mí. Oh, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Y heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Envíame a mí. Yo iré. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Alguien grita gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron allá en sus hogares. Les invitamos para esta tarde a las 6, nuestro culto evangelístico misionero. Todos están cordialmente invitados y que pasen un resto de tarde con las bendiciones del Señor. Vamos, hermanos, a tomar la ofrenda de proyectos. Hermano Hugo, tengan la amabilidad de tomar esta ofrenda.